que lo único que están deseando es que nosotros seamos engañados por aquellos maestros, ¿verdad? Y la palabra nos insta a que nosotros estudiemos la palabra, que nosotros meditemos en la palabra. Y dice la palabra del Señor que cuando usted y yo meditamos en lo que el Señor dejó escrito, cuando usted y yo ponemos a estudiar lo que el Señor dejó escrito, entonces nosotros venimos a ser llenos de poder, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que cuando nosotros permanecemos en esta verdad que es la escritura que el Señor nos dejó, cuando permanecemos en esta verdad, somos capaces de poder discernir lo que es bueno y lo que no es bueno. Somos capaces de discernir la verdad de la mentira. Somos capaces de discernir a lo que está bien de lo que está mal. Somos capaces de enseñar. Somos capaces de redarguir. Somos capaces de levantar personas que se encuentran, ¿verdad?, en un estado en el que quizás están en un estado de tristeza, quizás están en un estado de enojo, en un estado de apatía hacia los demás seres que lo rodean, en personas que están quizás llorando, quizás personas que están dentro de las cárceles. Y cuando usted y yo nos encontramos, ¿verdad?, con esta palabra verdadera y nosotros le empezamos a hablar a las demás personas, es un poder enorme, ¿verdad? Si nosotros permanecemos en la palabra verdadera, porque su palabra dice, en este capítulo nos empieza a hablar de que en ese momento, ¿verdad?, en los últimos tiempos dice que van a venir gente queriendo a enseñar cosas, ¿verdad?, que no van conforme a la palabra, o que no están siendo fieles 100% a la palabra, sino que son simplemente ideas, ¿verdad?, de hombres. Son simplemente lo que ellos están pensando, lo que ellos creen que está bien, o lo que ellos creen que se debe hacer de esa manera. Pero la palabra de Dios dice que si nosotros permanecemos en la palabra verdadera, nosotros vamos a poder triunfar sobre todo eso. Nosotros vamos a poder sobrepasar, ¿verdad?, aquello, eso. Y lo mejor de todo esto es que, hermano, cuando usted y yo permanecemos en la palabra de Dios, ese Espíritu Santo que tenemos dentro de nosotros nos redarguye para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Hay muchas veces, ¿verdad?, más hoy en día, que hay gente levantándose, hay iglesias levantándose, hay pastores levantándose, ¿verdad? Y uno muchas veces dice, bueno, ya no sé qué es la verdad o qué es la mentira. La gente que está ahí en el mundo, ¿verdad?, muchas veces nos dice, yo ya no sé en qué creer, o ya no sé qué religión es la verdadera, o qué es lo que es verdadero, qué es lo falso. Pero, hermanos, si tú y yo estamos escudriñando las escrituras, nosotros vamos a poder darnos cuenta de qué es lo verdadero, de qué es lo sincero, de qué es lo que está lleno de la palabra de Dios, qué es lo que realmente quiere Dios que nosotros aprendamos. Si tú y yo permanecemos dentro de esta palabra, ¿verdad? En 2 de Timoteo, capítulo 3, el versículo 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la escritura de Dios es para eso que nos sirve, es útil siempre, ¿verdad?, para enseñar, siempre que nosotros aprendamos primero de la palabra, ¿verdad? Tú no puedes ir a enseñarle a alguien algo que tú no conoces. Tú no puedes ir y enseñarle a un carpintero cómo cortar una madera, o cómo clavar un clavo, o cómo meter un tornillo, si tú no sabes ni siquiera utilizar un drill, si tú no sabes ni siquiera cómo agarrar un martillo, si tú no sabes cómo cortar la madera, ¿verdad? De ninguna manera tú puedes venir y decirle a un carpintero, mira, esto se hace así, o venir y decirle, lo estás haciendo de una forma incorrecta, ¿verdad? Porque nosotros no podríamos. El carpintero nos diría, bueno, ¿y tú quién eres? ¿Quién eres para enseñarme si ni siquiera tú lo sabes hacer? Entonces, hermano, nosotros, ¿verdad?, cuando estudiamos la palabra de Dios, tenemos la capacidad para poder enseñarle a otras personas lo que Dios nos está enseñando en nuestra vida, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros estemos caminando dentro de la palabra, siempre y cuando nosotros estemos caminando con rectitud en lo que estamos, ¿verdad?, leyendo en la palabra. La palabra también es útil para redarguirnos, ¿verdad?,
La palabra de Dios siempre nos trae a memoria todos esos pecados que nosotros estamos cometiendo. Muchas veces nosotros caemos de alguna manera, o hay alguna circunstancia que nos hace caer en nuestro caminar, o en el día, ¿verdad? Tuvimos algún percance o alguna historia, algún proceso, ¿verdad? Que nos hizo caer de alguna manera. Pero cuando venimos, ¿verdad? Nosotros en la noche a estudiar la palabra de Dios, es cuando nosotros vemos, ¿verdad? Y el Señor nos habla a través de la Escritura y nos redarguye, ¿verdad? A través de esa palabra, haciéndonos a ver que lo que nosotros hicimos quizás estuvo mal, ¿verdad? Que aquella manera en la que nosotros actuamos en aquella circunstancia específica del día estuvo mal. Entonces la palabra tiene el poder, ¿verdad? Para redarguirnos también, para decirnos eso que hiciste no está bien, para empezarnos a enseñar, ¿verdad? Cuando uno es inconverso y llega, ¿verdad? A los pies de Jesús y empieza a caminar, ¿verdad? Empieza a dar sus primeros pasos dentro del cristianismo. La palabra nos enseña, nos usa de tal manera que nos hace ver, ¿verdad? Que las cosas que antes hacíamos eran cosas que eran abominables para Dios. Eran cosas que no eran buenas para Dios, ¿verdad? Y muchas veces cuando entramos en el cristianismo, quizás al momento hay cosas que nosotros no hemos logrado todavía dejar. O hay cosas que nosotros venimos arrastrando desde atrás y que quizás no cuestan demasiado trabajo dejarlas. Pero cuando leemos la palabra, ¿verdad? La palabra nos empieza a redarguir y nos empieza a ayudar para decirnos, esto que tú sigues haciendo no está bien, o esto que no has querido dejar porque quizás extrañas la otra vida, esto no está bien. Entonces la palabra de Dios sirve también para traernos esa llamada de atención, para traernos esa jalada de oreja, ¿verdad? Nos sirve también para redarguirnos, dice la palabra de Dios. Sirve para instruirnos siempre en justicia. Si tú permaneces leyendo la palabra, si tú permaneces educándote en el ministerio de Dios, siempre vas a buscar actuar con justicia. Nunca fuera de la injusticia, ¿verdad? Siempre vas a buscar tú actuar de esa manera, ¿verdad? Ya las cosas viejas, la palabra de Dios dice que pasaron, dice que todas son hechas nuevas, ¿verdad? Tú ya no puedes seguir siendo el mismo. La palabra de Dios siempre va a venir a tu vida y siempre te va a cambiar. Tú de ninguna manera puedes seguir siendo el mismo, sino que eres renovado a una nueva criatura. Y por la palabra de Dios es que tú empiezas a obrar en justicia, tú empiezas a actuar en justicia, ¿verdad? Si antiguamente quizás tú buscabas el aprovecharte de los demás, o de alguna manera decían, bueno, vamos a repartir este dinero, y tú decías, bueno, yo merezco más, o de alguna manera tú buscabas siempre sacar ese provecho, siempre buscabas meterle mano a los demás, o tratar de sacarle provecho a los demás. Eso ya no lo sigues haciendo, porque tú lo que ahora buscas es guiarte por la justicia. Ahora lo que tú buscas es actuar por justicia, ¿verdad? Si tú ves que hay una persona que necesita algo más que tú, entonces tú te quitas eso que tú tienes para dárselo a aquella persona. Si alguien te iba a regalar algo y tú ves en la esquina que hay una persona que está necesitada o que está pidiendo, entonces tú eso que te regalaron te lo quitas y lo regresas, ¿verdad? Se lo das a aquella persona que lo necesita, porque ya tú no estás buscando tener ese beneficio, sino que lo que tú estás buscando es empezar a obrar en la justicia. Y eso es lo que la palabra te empieza a dar poco a poco, lo que la palabra te empieza a cambiar en tu vida. Si tú estás aprendiendo de la palabra, y si tú te estás guiando por la palabra, si tú estás leyendo la palabra de Dios, eso es lo que empieza a provocar en tu vida. O sea que si tú y yo estamos estudiando de la palabra de Dios y abrimos la Biblia, no es simplemente que la abramos por abrirla. No simplemente nosotros vamos a pasar a 30 minutos que tenemos, ¿verdad? Porque no tenemos nada que hacer, o ya se acabó la serie que estábamos viendo en Netflix, o quizá la novela ya se terminó, entonces ¿qué voy a hacer? No, pues me pongo a leer la Biblia. No es así. Cuando tú y yo abrimos la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene tanto poder que empieza a nutrir tu espíritu, que empieza a nutrirte a ti mismo. Empiezas a ser una mejor persona. Tienes el poder para empezar a obrar en justicia. Dice la palabra de Dios en el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto.
enteramente preparado para toda buena obra. Cuando tú y yo estamos leyendo la palabra de Dios, el Señor nos está alistando, nos está preparando, nos está dando este manual para que nosotros, cuando lleguen esos procesos, cuando tengamos que obrar de una manera, ya estemos preparados. Si tú y yo permanecemos, ¿verdad? Si tú y yo estamos estudiando, no esperes tú tener esta preparación si ni siquiera has abierto tu Biblia, ¿verdad? Si ni siquiera sabes qué es un capítulo, si no sabes qué es un versículo, pues no esperes tener esto. Para que tú puedas tener esto, debes de guiarte a través de la palabra, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos va a enseñar de esta manera que va a llegar a un punto en el que el Espíritu Santo nos va a redarguir y nosotros vamos a saber qué es lo que está bueno, qué es lo que está malo, ¿verdad? Ya no vamos a tener que estar diciendo como la gente de allá afuera, ¿verdad? Bueno, hay como 30 religiones, voy a agarrar un poco de acá, voy a agarrar un poco de esta otra religión, voy a agarrar el Dios de esta otra religión y empiezan a hacer, ¿verdad? Una mezcolanza de tanta barbaridad y de tantas cosas que al final de cuentas ni siquiera ellos mismos saben en qué es lo que están creyendo. Porque la palabra de Dios dice que en aquellos tiempos, ¿verdad? Van a venir esa gente que va a venir solamente a querer robar, solamente a querer obrar mal. Y si nosotros no estamos preparados, ¿verdad? ¿De qué manera esperamos saber identificar cuando aquellas personas vengan? ¿O de qué manera nosotros esperamos poder ayudar a aquellas personas que nos vienen y que nos dicen, mira, yo ya sé cómo son los cristianos, o yo ya sé cómo son estas personas, son aquellos que roban o son aquellos que se aprovechan de ti? ¿De qué manera nosotros vamos a poder ayudarle a aquella persona y decirle, mira, eso no es así, ¿verdad? Aquella persona que te lastimó, ella ya va a tener su pago en el infierno, pero mira, eso no es así. ¿Cómo vamos a poder nosotros ayudarles a ellos si nosotros mismos no sabemos? La palabra de Dios a eso es la que nos ayuda, nos ayuda a ser mejores, ¿verdad? Nos ayuda a crecer siempre, ¿verdad? La palabra de Dios tiene el poder para redarguirnos, para cuando somos pecadores, poder transformar nuestro corazón, poder transformar todo lo que está dentro de nosotros, ¿verdad? Cuando usted y yo llegamos a los pies de Cristo, quizá veníamos tan acostumbrados a una vida del mundo, ¿verdad? Que se nos hacía difícil tener que leer, o se nos hacía difícil el no tomar ni una sola gota de alcohol, o se nos hacía difíciles varias cosas, ¿verdad? Que quizás veíamos que otras personas hacían. Pero cuando nosotros, ¿verdad? Empezamos a leer la Escritura de Dios y nos empezamos a enamorar, ¿verdad? De la persona que es Jesucristo, empezamos a comprender, porque dentro de las Escrituras de Dios es donde viene la palabra, ¿verdad? Donde viene el testimonio de qué fue lo que pasó con Jesucristo. Cuando nosotros empezamos a leer eso, nos empezamos a enamorar de la persona de Jesús. Empezamos a comprender aquel sacrificio que hizo Él por nosotros en aquella cruz. Y cuando tú te empiezas a enamorar de Jesucristo, ¿verdad? Es cuando tú empiezas a comprender y tu espíritu se empieza te empieza a redarguir y empiezas tú a saber, ¿verdad? Que lo que tú estás haciendo no es que lo vayas a hacer porque Dios te va a castigar o porque no vas a recibir esto, no vas a recibir lo otro, sino que lo empiezas a hacer por el amor que está creciendo hacia Jesucristo. O sea, lo que tú empiezas a hacer ya no lo estás haciendo porque te están obligando, o ya no lo estás haciendo porque si hago esto a Jesús me va a castigar, o si hago esto voy a perder el trabajo, de seguro que Dios me va a quitar a mis hijos. No, sino que lo empiezas a hacer tú por ese amor que tú estás desarrollando por Jesucristo, por ese amor que tú estás cultivando. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si tú estás constantemente, ¿verdad?, escudriñando las Escrituras y estás escuchando y estás llenándote de todo esto, tu espíritu va a ir creciendo y tú vas a ser más lleno de la presencia de Dios. Y todo este efecto, ¿verdad?, va a causar algo bien especial en toda tu vida y va a cambiar toda la atmósfera que está alrededor de ti y tú entonces vas a poder cumplir con esto que dice la Escritura, ¿verdad? De manera que cuando ya alguna persona se acerque a ti, tú vas a ser apto para poder apoyarle y para poder enseñarle y para poder levantar a aquella persona que quizá va a venir hacia ti, va a decirte, mira, yo quiero de eso que tú estás teniendo.
O yo tengo este problema, ¿por qué tengo este problema? Entonces tú vas a poder ayudarle a esa persona. Si tú estás escudriñando las escrituras, ¿verdad? Si tú estás teniendo esta palabra de verdad. Es ahí que la palabra, ¿verdad? Viene a ayudarnos a cambiar todo esto, ¿verdad? Y si nosotros nos seguimos leyendo lo que dice 2 de Timoteo en el capítulo número 4, ahí nos está instando, ¿verdad?, a que nosotros debemos hablar de la palabra de Dios, así como en aquellos tiempos los discípulos de Jesús, ¿verdad? Los discípulos, los apóstoles de Jesús y todos sus discípulos, ¿verdad? Dice que ellos hablaban la palabra de Dios con denuedo, que ellos lo hacían de una manera de que ellos no tenían ni siquiera miedo, ¿verdad?, que los apedrearan, no tenían miedo a perder su vida ahí en aquel lugar. Entonces la palabra de Dios nos está instando de que una vez que tú ya conoces la palabra y que estás teniendo, ¿verdad?, esta palabra verdadera, que tú la pongas en práctica, que tú la prediques, que tú la enseñes. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzga a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. ¿Qué es una fábula? Una fábula es una historia, ¿verdad?, que no es verdadera. Una fábula es una historia como aquellas enseñanzas o de crear historias, pero simplemente son historias que son mentira, ¿verdad? Historias que son fábulas, historias que son creadas solamente para gustarle a aquellas personas que están escuchando. Y dice la palabra de Dios que van a haber personas que van a querer irse a esos lugares por lo bonito, ¿verdad?, que están escuchando esa historia, por lo bonito de esa historia, o por qué bien lo cuenta, ¿verdad?, aquella persona. Entonces dice que la palabra de Dios va a exhortar a aquellas personas, ¿verdad?, y les va a enseñar a aquellas personas a que regresen a lo verdadero, ¿verdad?, que regresen a la rectitud de la palabra. Dice, porque aquellas personas van a tener esa comezón, ¿verdad?, y van a querer estar en diferentes lugares, ¿verdad?, escuchando lo que sus oídos quieren escuchar, pero no van a querer estar escuchando lo que la palabra tiene que traerles, porque la palabra les va a redarguir. O sea, la palabra les va a confrontar y va a confrontar a sus vidas y les va a hacer ver que lo que ellos están haciendo no está correcto delante de los ojos de Dios. Pero esto solo va a suceder si nosotros, ¿verdad?, tenemos la palabra en nosotros, si nosotros seguimos caminando, ¿verdad?, con rectitud, tratando de seguir, ¿verdad?, lo que dice la palabra. Yo sé que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, nosotros no vamos a ser totalmente santos, ¿verdad?, hasta que no estemos en la presencia de nuestro Padre. Solamente Jesús, Él fue el que pudo cumplir, ¿verdad?, al pie de la letra. Y nosotros estamos tratando de día con día, ¿verdad?, constantemente renovarnos, constantemente seguir adelante, aprendiendo y siendo mejores que lo que fuimos el día de ayer, o lo que fuimos el día de antier, o lo que fuimos hace 5 años, cuando quizá nosotros no íbamos a la iglesia, o quizá nosotros vivíamos en las calles, ¿verdad? Pero nosotros debemos constantemente buscar el seguir avanzando y seguir siendo mejores, ¿verdad? El seguir escudriñando la palabra para nosotros poder hacer esto que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos, la palabra de Dios tiene un poder tan grande que cuando nosotros empezamos, ¿verdad?, a leer, nosotros nos empezamos a enamorar de la persona de Jesucristo. Empezamos a comprender tantas cosas que quizás antes nos decían, pero nosotros simplemente les dábamos por hecho o no las logramos entender y decíamos, oh sí, tal vez sean así, o no queríamos aceptarlas,
Pero si tú y yo, ¿verdad? Empezamos a estudiar, empezamos a entender varias cosas, empezamos a entender por qué es que nuestro Señor, ¿verdad?, está actuando de esta manera. Empezamos a comprender todos los procesos que están viniendo a nuestra vida y empezamos a aprender a aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Que eso es algo bien difícil, ¿verdad? Cuando el Señor, ¿verdad?, hace algo que nosotros no esperábamos o que no queríamos que sucediera de esa manera, pero si nosotros estamos aprendiendo de la palabra de Dios, nosotros aprendemos, ¿verdad?, a aceptar la voluntad del Señor en nuestra vida, ¿verdad? Por eso es que nosotros debemos de tener bien presente, ¿verdad?, esta palabra, y que tenemos que seguir escudriñando la palabra de Dios y siempre tenerla presente en nuestra vida, ¿verdad? Desde el tiempo de David y desde el tiempo de antes, ¿verdad? Vemos que la palabra ha sido eso que nos ha nutrido, eso que nos ha permanecido, hacer fortalecer nuestro espíritu. Y nos ha enseñado, ¿verdad? Siempre que tenemos un momento de tristeza, un momento de que decaímos, ¿verdad?, por cuestiones de la vida, y venimos a abrir la palabra y vemos cómo el Señor, ¿verdad?, nos reconforta, cómo el Señor nos está diciendo ahí siempre: yo estoy contigo, ¿verdad? Y va a llegar un tiempo en el que nosotros vamos a poder estar en su presencia de Dios y disfrutar de todo lo bonito que Él tiene para nosotros, todos esos regalos, ¿verdad?, que Él nos quiere dar. Es a través de la palabra, ¿verdad?, que nosotros encontramos eso. Antes decíamos, hace mensajes atrás, ¿verdad?, 3 o 4 mensajes atrás, decíamos que la Biblia, ¿verdad?, es como ese manual de supervivencia que nosotros tenemos como cristianos, ¿verdad? Es ese manual que nosotros podemos meter mano, ¿verdad?, que podemos echarle de él y que podemos sacar, ¿verdad?, aquellas soluciones cuando nosotros nos encontramos en problemas, cuando nosotros nos encontramos en circunstancias de las que quizás no encontramos la salida, o quizás ya se nos han acabado las soluciones humanamente posibles. Cuando tú y yo abrimos la palabra, encontramos esa solución, ¿verdad?, a todo aquello. Encontramos ese alivio para nuestro pesar. Cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, de ninguna manera lo vamos a encontrar si no buscamos de abrir la palabra, si no buscamos de leerlo, ¿verdad? Ese manual que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos guiarnos, ¿verdad? Todas las soluciones están ahí, hasta las soluciones de aquellos problemas que quizás tú ni te imaginas que puedan estar ahí, o quizás tú no lo piensas así, pero están ahí, a la mano de nosotros siempre. Entonces la palabra de Dios nos exhorta a que sigamos, ¿verdad?, predicando esa doctrina, esa sana doctrina, a que nosotros sigamos exhortando a aquellas personas que quizá por alguna razón han actuado mal, aunque quizá puede ser duro al momento, pero es lo que la palabra de Dios nos exhorta a hacer. Nos exhorta a que sigamos, ¿verdad?, permaneciendo firmes en aquella doctrina, no importa aunque se enojen con nosotros 1 o 2 personas o 3 personas. Lo mejor es esto, ¿verdad?, obedecer a la persona de Dios. No, de nada nos vale a nosotros estar contentos con cientos de personas. De nada nos vale a nosotros caerle bien a todas las personas, o el querer que a nosotros nos inviten a todos lados, si nosotros, ¿verdad?, no somos dignos ante los ojos de Dios. ¿De qué te vale a ti hacerte el payaso o buscar la aceptación de las otras personas si tú no eres acepto ante los ojos de Dios? Pero si tú estás caminando en rectitud, ¿verdad?, y siguiendo al pie de la letra lo que dice la palabra de Dios, sin buscar, como dice, ¿verdad?, sin buscar fábulas, sin buscar cosas que ni siquiera están escritas en la Biblia, sin buscar cosas que se están inventando los hombres, entonces ahí es cuando el Señor está con nosotros. Allí es cuando Dios, ¿verdad?, se fija de nosotros y ve que estamos haciendo las cosas bien. Toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar y para redarguir. Toda la escritura. No hay ninguna parte, ni siquiera una coma, que no sea de bienestar para tu vida. Y si crees que ya aprendiste lo que estás leyendo o lo que estás escuchando, vuélvela a dar una segunda leída y créeme que Dios te va a enseñar una segunda cosa. Y vuélvela, si ya lo leíste, dale una tercera leída y vas a aprender otra cosa.
Ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Es el poder que tiene nuestro Señor, ¿verdad? Cuando nos dejó este manual. Ese es el poder que hay ahí. Es un poder tan grande que tú ahí vas a encontrar de todo. Y ese poder, a la hora que tú lo estás leyendo, tú mismo te estás nutriendo de él. ¿Verdad? La palabra de Dios tiene ese poder de que puede hablar a la generación de ahorita y a una generación que viene después, a la generación de mis padres, a la generación de mis abuelos. Es ese poder que tiene la palabra, ¿verdad? Ningún libro que yo conozca tiene ese poder, el que pueda hablar en diferentes generaciones y que tantas generaciones se puedan nutrir de este. Y hay muchas personas que hacen comentarios sin siquiera conocer, ¿verdad? Cómo es que la palabra fue escrita, cómo es que la historia de la palabra de Dios, ¿verdad? Estos libros, cómo se escribieron. Y hay gente, ¿verdad?, que ni siquiera conoce la historia, ni siquiera conoce cómo fue que fue escrita la palabra de Dios. Y pues qué lástima, ¿verdad?, que gente haga comentarios así, pero tú que tienes el poder de conocer la palabra de Dios, no lo desperdicies. Tú que tienes ese alcance, ¿verdad?, de tener una palabra, ¿verdad?, a tus manos. Y yo lo hago así porque quizá puede ser que yo crecí en otra diferente época. Y gracias a Dios tenemos recursos, ¿verdad?, como el teléfono para tener la palabra de Dios a nuestro alcance de las manos, a la de ya. Y poder chequearlo cuando vamos al trabajo, y poder chequearlo cuando estamos en la hora de descanso o de comer. Y podemos estar leyendo ahí, ¿verdad? Pero lo bonito de la palabra de Dios es que no importa, ¿verdad? Si tú eres alguien que tiene su Biblia, ¿verdad?, en papel, la puedes leer y puedes estar aprendiendo, ¿verdad? Eso es lo bonito de la palabra de Dios. De que en diferentes épocas gente puede seguir, ¿verdad?, aprendiendo de esto, y gente puede seguir siendo salva, ¿verdad?, a través de todo esto, y puede seguir siendo enseñada. Yo tan solo puedo imaginarme, ¿verdad?, cómo va a ser que dentro de unos 10 o 30 años va a seguir esta generación aprendiendo, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que todo va a pasar, pero sus palabras no van a pasar hasta que no venga nuestro Dios, ¿verdad? Todo va a pasar, pero eso no. Entonces no hay manera en la que podamos nosotros excusarnos, sino que yo te exhorto, hermano, que sigas aprendiendo, que sigas enamorándote más de la persona de Jesucristo, que cuando estés triste recurras a la palabra, que la abras. No importa si a lo mejor, no sé, en algún momento tú nunca habías abierto la Biblia que tenía tu mamá, o tú nunca habías abierto la Biblia que te habían regalado, pero llega un momento en el que estás triste, abre la Biblia. Abre la Biblia y vas a encontrar una solución para tu problema, y vas a ver que el Señor te va a cautivar. Si tú das esa oportunidad y si tú empiezas, ¿verdad?, a utilizar la Biblia. Si tú empiezas a utilizar, ¿verdad?, ese recurso que nos ha dado nuestro Señor, y que es tan importante, ¿verdad?, como dice la palabra de Dios, que es como espada, ¿verdad?, de doble filo, que entra hasta lo más profundo de nosotros, ¿verdad? Si nosotros utilizamos, ¿verdad?, esa palabra de manera buena y de manera efectiva, ¿verdad?, como nos lo está pidiendo la palabra de Dios. Entonces, hermano, te exhorto, ¿verdad? Esa fue una pequeña exhortación a que tú sigas adelante, a que sigas aprendiendo, a que sigas siempre, ¿verdad?, estudiando. No te quedes con lo que te dijo tu pastor, o no te quedes con lo que dijimos nosotros, sino que abre tu Biblia, ¿verdad? Y lo que nosotros estamos predicando aquí también, léelo, ¿verdad? Y si en alguna parte nosotros fallamos, pues también háznoslo saber. Pero no te quedes con simplemente quedarte con las manos cruzadas, sino que tú sigue aprendiendo, ¿verdad? Porque va a llegar el momento en el que tú le vas a tener que enseñar a otras personas. Entonces, hermano, te exhorto a que sigas aprendiendo. Fue un mensaje corto, ¿verdad? Una palabra bien cortita, pero algo que nosotros, ¿verdad?, debemos estar haciendo, un recordatorio que siempre debe estar en nuestra cabeza, el estar aprendiendo, el estar escuchando también, y el estar también predicando la palabra, ¿verdad?, a tiempo y afuera de tiempo, en todo tiempo. Así es que no importa donde estés, en el trabajo, en la calle, ¿verdad?, en el transporte público, con tus amigos, donde tú encuentres un chancecito, donde encuentres una entrada, empieza a predicar la palabra de Dios, empieza a entrar poco a poco a hablarle a tus amigos, empieza a hablarle a las personas, y siempre, ¿verdad?, lleva esa apertura de cárceles para todos los que están en cautiverio, lleva ese alimento para todos los que están hambrientos, amén.
Hermano, que el Señor te bendiga. Yo sé que fue un tiempo muy corto, ¿verdad? Lamentablemente pues no pudimos estar antes en este lugar, pero el Señor nos bendice siempre que podemos estar aquí. Yo creo que espero, ¿verdad? Y sé, tengo fe que el Señor también los bendice a todos ustedes que nos están escuchando, a todos los que nos están viendo. Yo sé que el Señor también les bendice en grande manera. Y ustedes también son de bendición para nosotros, ¿verdad? Por estarnos escuchando, por estarnos apoyando. Así es que, hermanos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por escuchar este tiempo, ¿verdad? Estos 30 minutos que pudimos estar en este lugar. Que el Señor les bendiga mucho. Cuídense mucho. Nos vamos a escuchar de nuevo y ver de nuevo. Una vez más el sábado, ¿verdad? Voy a seguir cubriendo a nuestra hermana Norma, ¿verdad? Ya casi se va cortando su tiempo de vacaciones, así es que disfrute lo poquito que tiene, hermana. Que el Señor le bendiga. Le mandamos un saludo hasta allá también. Y bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos luego.